cambias de ideas, de conceptos, de formas de pensar, de vivir, de consumir, de todo. O sea, empieza a haber un cambio que es a nivel integral, no es únicamente con respecto al trabajo. Hola a todos, hoy estamos en el taller de Trapitos al Sol, una marca de cuadernos hechos a mano en el barrio de San Antonio, aquí en Barcelona, y estamos con su creadora, Flor, que nos va a contar un poco pues, su trabajo. Hola, bienvenidos. Bueno, Trapitos al Sol son cuadernos hechos a mano, totalmente a mano, es 100% un producto artesanal. Consiste en revalorizar también el oficio de la encuadernación tradicional, que es un oficio de toda la vida, que se ha perdido muchísimo con todo esto de la globalización y las importaciones y todo esto. Y en la crisis económica que hubo como en los años, en 2008 más o menos, yo trabajaba en un despacho, soy arquitecta de profesión y me quedé sin trabajo. Entonces, a raíz de esto, estando en el paro y viendo qué iba a hacer, empecé a hacer cursos, y uno de los que había que me llamaba mucho la atención de toda la vida era la encuadernación. A ver, mi interés por los cuadernos es de toda la vida, o sea, que me gustasen los cuadernos desde pequeña, que sí, que los diarios, los cuadernos, todo eso era como mi amigo invisible. Como siempre digo, el proyecto empezó como un juego, pero fue algo que no me iba a dejar un trabajo, o incluso si no hubiese tenido un sostén económico, que lo que te da el paro durante el tiempo que te vas formando, no me hubiese arriesgado, me hubiese buscado cualquier otro trabajo. Soy un amante como del diseño vintage de textil, y las ferias y todo eso, y tenía mucha ropa, con la cual dije, bueno, ¿qué hago con esta tela que me encanta? Entonces ahí, ya teniendo la herramienta de la encuadernación, empezó el proyecto, y por eso también el nombre, el proyecto Trapitos al Sol, viene de sacar como viejos trapos y ponerlos de nuevo a la luz. Yo cuando estoy en el taller estoy meditando, o sea, es meditación. Yo disfruto mucho las combinaciones de las telas tienen como detalles los cuadernos, como las gomas elásticas, con que van a estar cerradas las telas. Todo esto, lo que es combinar esto, lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho buscar telas también y crear formatos nuevos, que a la gente le guste. Todavía no pienso mucho en que esto lo voy a vender y esto no lo voy a vender, no. Estoy haciendo algo, por eso todo el placer que le pongo, porque estoy haciendo algo que me gusta a mí. Todo, desde el hacerlo hasta escoger todo. Y otra cosa que para mí es súper importante es como el proceso, que no sea tan largo. En la arquitectura lo que me pasaba es que yo empezábamos una obra en el despacho y pasaban 2 años hasta que la obra se llegaba a terminar. Entonces la ilusión ya se me pasaba cuando ya veía algo como hecho. Es tan inmediato el resultado que termino el proceso ilusionada, y eso es para mí súper importante. A ver, vengo de un país, soy argentina, vengo de un país donde terminas la secundaria es bastante normal y común que tengas una profesión, y las profesiones artísticas casi siempre son las que menos futuro económico laboral tienen. Sí. Entonces sí que me decían una profesión que tenga una salida laboral. Pero después arquitectura, porque mi padre era arquitecto y una cuestión más familiar, y siempre estuve como más familiarizada con la profesión, y me gustó muchísimo estudiarlo. Como una carrera muy artística, la formación, pero luego la verdad que la salida laboral me decepcionó. Eso me costó muchísimo, porque tenés que dejar de lado los prejuicios que uno mismo tiene sobre las cosas. A ver, para colmo, viniendo de una profesión que tiene mucho élite aquí, por lo menos en España, tú eres arquitecta y eres una profesión con mucho renombre, a verte vendiendo en la calle cuadernos, o sea, eso me costó mucho. Yo agradezco que la gente que estaba a mi alrededor me apoyó, que mis padres nunca me dijeron nada, y empecé yo misma a cambiar de ideas, de conceptos, de formas de pensar, de vivir, de consumir, de todo. O sea, empieza a haber un cambio que es a nivel integral, no es únicamente con respecto al trabajo. Lo que haces es más o menos lo que piensas, y esto
no sé, se ve reflejado creo en el producto, no sé. Eso es lo que más me cuesta. A ver, el proyecto tiene lo bueno que son todos diferentes, pero también es por una cuestión de personalidad. Yo soy muy... Me cuesta muchísimo decidirme por algo, por eso son todos diferentes. Y van a ser todos diferentes porque yo soy indecisa. Y eso es lo que a la gente le atrae. Pero en la web esto no es viable, no es práctico, no es... La logística se complica, entonces me he tenido que hacer como colecciones. Pequeñas ediciones de 5 o 10 unidades como mucho de cada formato, cada cuaderno. Pero no dejan de ser únicos porque ese número es significativo. Sí. Bueno, no, que se anime, que va a ir todo bien, una palmadita y para adelante. Claro. Chao, Hanna, muchas gracias.